Bienvenidos a nuestra aula virtual. Hoy hablaremos sobre las fuentes de consulta. Cuando vas a investigar sobre un tema, necesitas buscar información en diferentes medios a los que denominamos fuentes de consulta, las cuales son aquellos recursos que permiten a los usuarios acceder a determinada información o conocimiento sobre un tema en específico. Dichas fuentes de consulta contienen datos formales, informales, escritos, orales o de multimedia. De acuerdo a su originalidad, las fuentes de consulta se clasifican en primarias, secundarias y terciarias. Las fuentes primarias aportan información original y única, es decir, la información no ha sido modificada o tratada, ya que se presenta tal como es. Estas fuentes surgen a partir de las personas, instituciones o grupos relacionados directamente al tema del que se habla. Se utilizan para la búsqueda directa de información. Las fuentes primarias son usadas para las investigaciones. ¿En algún momento tú has hecho uso de estas fuentes primarias? ¿Recuerdas cuáles? Ejemplo de este tipo de fuentes son las cartas, diarios, las piezas de arte, las autobiografías, así como las actas de congresos, las entrevistas a diferentes personas o los artículos de prensa, además de los artefactos o manuscritos. Todas estas fuentes contienen información nueva y original obtenida como resultado de la investigación científica o de una investigación de campo. Ahora, hablemos de las fuentes de consulta secundarias. Estas son recopilaciones o resúmenes que se han realizado a partir de las fuentes originales o primarias. Es decir, estas fuentes utilizan los hechos o conceptos de las fuentes primarias para reorganizarlos e interpretarlos. Como ejemplo de fuentes secundarias tenemos las biografías, monografías, además de las revisiones de artículos o los libros de texto. También están las bibliografías y los índices. ¿En algún momento has utilizado una fuente secundaria? ¿Recuerdas cuál o para qué la utilizaste? Sin embargo, las fuentes terciarias son el resultado de la recopilación de los datos primarios y de las fuentes secundarias. Es decir, estas fuentes tienen una desventaja y es que pueden estar desactualizadas o que hayan sido mal interpretadas. Como ejemplos de fuentes terciarias están los almanaques, los libros, algunas guías, algunos manuales. También pueden ser las enciclopedias o los directorios. ¿También has utilizado fuentes terciarias? ¿Recuerdas para qué las utilizaste? Ahora que ya conoces los tipos de fuentes de consulta, es momento de hablar de sus funciones. Estas permiten el acceso a la información a los profesionales, investigadores y usuarios en general. También permite la realización de tareas educativas, además del acceso a datos importantes, así como a sustentar los trabajos proporcionando antecedentes vinculados al tema, comprender hechos del pasado y otros de más actualidad. También otra de sus funciones es que a los investigadores les facilita el generar una hipótesis y conclusiones a partir de consultar diversas fuentes. También las fuentes de consulta dan rigurosidad a un trabajo, evitando el plagio debido al sustento en diversas fuentes de consulta. Recuerda
que la presentación de la información en cada fuente de consulta es diferente. Por ejemplo, sobre el tema de animales salvajes, sus fuentes de consulta pueden ser las enciclopedias y ¿ya viste? Estas pueden tener diferente presentación. También están las revistas, las cuales pueden presentar la información con un diseño diferente de acuerdo al público al que van dirigidas o de acuerdo al tema. Otra fuente de consulta son los sitios web, donde hay un sinfín de información. También para consulta están los museos, los cuales están estructurados de acuerdo a la temática. Además, se pueden realizar entrevistas a personas especializadas, en este caso, un biólogo. ¿Viste? Todas estas son fuentes de consulta para saber más sobre los animales salvajes. Sin embargo, hay fuentes primarias, fuentes secundarias y por lo tanto hay fuentes terciarias. Además, la información se presenta de diferente manera de acuerdo a la fuente de consulta, así como al público al que va dirigido. Durante el proceso de consulta de información es necesario realizar varias búsquedas, es decir, seleccionar varias fuentes, además de saber seleccionar dependiendo del tema a documentar. ¿Cuál fuente es de mayor utilidad? Debido a que no toda la información tiene el mismo valor, es importante que sepas seleccionar las fuentes de consulta importantes. Y para eso, aquí te dejo unos tips sobre cómo buscar información relevante. Primero, hay que ver la relevancia en la información. Es decir, que el contenido debe ser referente al tema seleccionado. También debes analizar el contenido, el cual debe ser pertinente al tema y con un lenguaje accesible y comprensible para el lector. Es importante que tú entiendas lo que lees, debido a que algunas fuentes de consulta utilizan un lenguaje con tecnicismos, el cual no puedes comprender, y la información la puedes llegar a alterar o modificar. Otro punto importante es sobre la reputación de la fuente. Es decir, que la fuente tenga información verídica y de autores reconocidos o confiables. También es importante contemplar la actualización de los contenidos, así como su autenticidad de la fuente, que podamos identificar quiénes la producen, editan, entre otras cosas. En específico, si es de los sitios web, que estos sean confiables y formales. Espero que te haya servido mucho este video y ahora ya identifiques todas las fuentes de consulta que hay y a partir de tus necesidades puedas recurrir a ellas. Recuerda también suscribirte al canal y compartirlo. Gracias.